Y nuestro anhelo siempre ha sido que Dios use a México para que el mundo tenga el Evangelio. Entonces, estar aquí en este país con un misionero mexicano que se preparó nuestro colegio bíblico es un gozo. Y doy gracias a Dios por lo que Él hace. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho y gracias anoche por entender que tuve que irme, pero ya hoy estoy mejor, gracias a Dios. Y es que hierba mala no muere fácil, amén, hermanos. Entonces, estamos echándole ganas. Todavía tengo un poquito de gripa, hermanos, pero bueno, puedo ponerse de pie. Y abra su Biblia, 1 de Corintios, favor, capítulo 9. 1 de Corintios 9. Hoy comí un pollo, ¿cómo se llama, hermana? ¿El pollo qué? Pollo sudado. Pollo sudado. ¿Y qué es sudado tan sabroso? Me comí, no, pero una especie muy diferente. Me encantó, ¿eh? Y gracias, hermano. Bueno, amén. 1 Corintios 9. Quiero que podamos leer en forma alternada el versículo 16 al 25. Hijo, ¿me puedes ayudar a leerlo? Leyendo este pasaje en forma alternada, 1 Corintios 9, ¿okay? Versículos 16 al versículo 25. Muchas gracias. Amén, hermanos. Tenemos la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 9, 16 al 21. Sígame con su vista. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Yo predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hasta el versículo 25. 25, perdón. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En esta noche quiero hablar sobre el tema, lo que nos debe mover, lo que nos debe motivar a cumplir con la gran comisión. Mi Dios, doy gracias porque es precioso estar con hermanos en Cristo. Congregados, Señor, para alabarte. Congregados para que tu palabra se nos enseñe, se nos predique. Pero solamente, Señor, queremos tu bendición. Queremos que tú hables. Queremos que el Espíritu Santo sea derramado y que tu nombre sea exaltado y que tu reino crezca y que abra nuestros corazones para hasta que Cristo venga o nos llame hacia tu presencia, estemos comprometidos con la causa del Evangelio. Estemos comprometidos con la gran comisión. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Puede sentarse. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo comienza este capítulo enseñándole a la iglesia de Corinto que era necesario e importante y correcto que los siervos de Dios fuesen económicamente apoyados por su ministerio. El apóstol Pablo dice allí en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y es interesante, hermanos, si no tengo tiempo de elaborar,
Pero vemos que el apóstol Pablo menciona que, fíjense lo que dijo allí en el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, como en el templo, y los que sirven al altar del altar participan, así también honor al Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio? Pablo les recordó, hermanos, que en el Antiguo Testamento a los levitas se les apoyaba económicamente con los diezmos por su ministerio. Los diezmos fueron establecidos para los levitas por su ministerio. Entonces dijo Pablo, igualmente, hoy en día el propósito del diezmo es el mismo. Amén. Y se da el diezmo a la iglesia local para que la obra de Dios se haga a través de la iglesia local, apoyando a su pastor. Pero también el apóstol Pablo, hermanos, enseñó, fíjense, es interesante, me estoy desviando un poquito, pero no hay problema, yo estoy practicando. Pero bueno, note el versículo 7, mire el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, el pastor toma la leche del rebaño. El pastor es económicamente apoyado por su iglesia y los soldados, hermanos, son los que son enviados como misioneros. Ellos no salen pagando sus propias expensas, son apoyados. Es la aplicación que yo le he dado a este pasaje. Porque es bíblico correcto que los siervos de Dios se apoyen económicamente para que hagan la obra de Dios. Y esta conferencia de misiones se trata de eso. Se trata de que como iglesia demos ofrendas para que el evangelio se predique donde tú y yo no podemos ir a predicar. Sí. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo aclaró que no había escrito estas verdades para que a él lo sostuvieran. No. Él dijo que iba a predicar el evangelio, se le diera sustento o no se le diera. Él se gloriaba en predicar el evangelio gratuitamente. Pero después el apóstol Pablo empezó a hablar de su compromiso con el evangelio, de su compromiso por la causa del evangelio, de su compromiso a predicar el evangelio. Y quiero que veamos, hermanos, de este pasaje lo que a Pablo movía para predicar el evangelio. Y quiero, hermanos, en esta noche decirles que lo que movía a Pablo a predicar el evangelio, lo que lo movía a cumplir con esa comisión que él aquí menciona, debe de ser a lo que a ti y a mí nos debe mover a cumplir con la gran comisión. Note conmigo por versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, dijo Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué dice? Necesidad. Esta palabra necesidad, hermanos, quiere decir con una presión fuerte. De hecho, la palabra necesidad, la palabra griega se traduce en 2 Corintios 5:14, cuando dijo el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa misma palabra griega que se traduce constriñe, es la misma palabra que se traduce necesidad aquí en 2 Corintios 9:16. O sea, dijo Pablo, el amor de Cristo me causa una presión a que yo viva para Cristo, a que yo lo obedezca. Y dijo Pablo, igualmente tengo una necesidad, hay una fuerza, una presión fuerte que me lleva a predicar el evangelio. Hermanos, Pablo predicaba el evangelio y porque él tenía una carga genuina. Dijo Pablo, me es impuesta necesidad. Y que lleguemos al punto como hijos de Dios, como siervos de Dios, como iglesias locales, que tengamos una carga genuina, que gente conozca a Cristo, que gente escuche el mensaje de salvación. Por eso Pablo, hermanos, él tenía que predicar el evangelio, hermanos, por esa carga que otros también tienen que saber
que hay un Salvador, tienen que saber que hay vida eterna, tienen que saber que hay alguien que va a sanar y restaurar sus vidas y sus almas. Hermanos queridos, una carga genuina. De hecho, estas conferencias de misiones son para que veamos la necesidad, para que podamos entender la necesidad y que mueva Dios nuestro corazón, hermanos, a una carga que nos entregamos a que gente conozca a Cristo, que nos entregamos a predicar el Evangelio y que somos fieles a apoyar la obra misionera. Una carga genuina. Yo entendí, hermanos, en 1986, primera vez, como ya les comenté, que era mi responsabilidad hacer mi parte que el mundo tenga el Evangelio. Y no siempre he tenido una carga como debo tener, pero quiero que Dios me dé siempre esa carga, hermanos. Amén. Recuerdo, ya hace 13 años, ya van a ser 14 años, no, disculpe, van a ser 12 años que nuestro hijo Aarón se fue con el Señor. Y el día tuvimos 2 cultos de funeral. Primer culto del funeral, llegamos a la iglesia y nuestra iglesia estaba fuera de la iglesia. Estaban todos esperando que llegáramos y muchas muestras de amor y cariño y jamás olvidaré todo lo que la iglesia hizo por nosotros. En ese culto, el hermano Jorge Rocha, que ustedes conocen, varón que ha estado a mi lado sirviendo y Dios lo ha usado grandemente en mi vida, pero también en nuestra iglesia, ese día él predicó un mensaje para consolar a la familia del pastor. Y su corazón fue hermoso, buscando tener palabras de Dios para consolarnos, y nos fue de gran bendición. Pero cuando yo entré a la iglesia, vi a primos, vi a primas, vi a tíos y a tías que no eran salvos. Cuando llegué a San Luis Potosí, comenzaba la iglesia en la casa de un tío. Entonces, la primera gente que le predica el evangelio fueron mis familiares. Iba a sus casas, les tocaba, y les predicaba el evangelio, pero muchos de mis familiares no han querido. Sí. De hecho, por la parte de mi mamá, la familia Cisneros, mi tío abuelo fue sacerdote ahí en la ciudad de San Luis Potosí. Sacerdote de la iglesia San Sebastián, una iglesia muy, muy grande ahí en San Luis Potosí. Y tías mías, monjas en la iglesia de Tequis. Muy católica la familia Cisneros. Había primos y familiares de la familia Cisneros en ese culto. Entonces yo estaba pensando, estaba por culto por terminar, y dije, mi familia necesita escuchar el evangelio. Y subí a la plataforma, dije, Mauro Rocha, ¿me permites? Claro que sí, pastor. Y dije, hermanos, y refiriéndose más a mi familia, mi hijo Aarón, nos duele que ha muerto, pero mi hijo está con Cristo y lo voy a ver otra vez. Pero quiero preguntarte, si tú mueres, ¿tú irías al cielo? Y Dios me permitió predicar el evangelio a mi familia. Pero hermanos, recuerdo que era una carga. Tenía que levantarme a predicar el evangelio porque mi familia no es salva. Hermanos, que Dios nos dé una carga genuina, que gente conozca a Cristo. Pero sigamos adelante, hermanos. Todo lo que dice ahí la palabra de Dios, 1 Corintios 9:16, al final dijo, y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Dijo Pablo, me es impuesta necesidad, hay una presión que me lleva a predicar el evangelio, pero también dijo, ay de mí. Y esa palabra ay no está hablando de condenación, sino está diciendo Pablo, ay miserable de mí. Miserable de mí si yo no predico el evangelio. Hermanos, para Pablo, número 2, tuvo una convicción personal. Una convicción que él sabía que no estaba bien si no predicaba el evangelio. Y fíjense lo que dijo Pablo, Romanos 1 por Romanos 1. Hermanos, y que para todos nosotros el predicar el evangelio, el hablar con otros de Cristo, sea
una convicción personal que te lleva a dar, que te lleva a ofrendar, que te lleva a orar para que otros conozcan a Cristo, porque es una convicción personal. Igual que Pablo dices, ay de mí si no hablo de Cristo, ay de mí si no apoyo la obra misionera, ay de mí si no hago mi parte para que otros conozcan a Cristo. Porque Pablo lo expresó allí en el versículo Romanos 1:13, dijo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me puse a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como de los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Dijo Pablo que soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para Pablo, el predicar el evangelio era una convicción, porque él entendía que él era un deudor a aquellos que le predicaban el evangelio, deudor al mismo Jesucristo por haberlos salvado, y tú y yo también somos deudores, hermanos. Pero Pablo tiene la convicción de predicar el evangelio porque él creía y sabía que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y cuando nosotros creemos verdaderamente que la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección es poder para que gente sea salva, se va a volver una convicción, hermanos, predicar el evangelio, dar folletos a personas y apoyar la obra de Dios, porque sabemos que es el poder de Dios para salvación. Amén. Se vuelve una convicción predicar el evangelio. Llegas al punto que dices, ay de mí si no hago mi parte. Es lo que movía a Pablo, hermanos, a predicar el evangelio. Una convicción, sí, porque Pablo sabía que había un infierno. Honestamente, hermanos, yo quisiera que no hubiera infierno. Pero tristemente, hermanos, decimos creer la palabra de Dios, pero vivimos como si no la creyésemos. Jesús dijo allí en Mateo 25, en el versículo 41, Jesús dijo lo siguiente, entonces dirá también a los de la izquierda en el juicio de las naciones, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno, al castigo eterno, al sufrimiento eterno. Hermanos, si realmente creyésemos, hay un infierno, creyésemos que el evangelio es el poder de Dios para salvar a la gente que no vaya al infierno, el predicar del evangelio, estar involucrados en el evangelio, sería para nosotros una convicción, hermanos queridos. Pablo le movía una carga, me es impuesta necesidad. Pablo le movía que el evangelio para él, predicarlo, era una convicción. Pero sigamos adelante, hermanos. 1 Corintios 9, favor, versículo 16. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Disculpe, versículo 17. Dijo Pablo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ¿qué dijo Pablo? La comisión me ha sido ¿qué? Dijo Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Me es impuesta necesidad. Pero dijo Pablo, y aún si lo hago de mala gana, sé que mi deber es predicar el evangelio porque hay un mandato de Cristo. La comisión me ha sido encomendada. Queridos hermanos, la comisión ha sido encomendada a ti y a mí. Amén. Iglesias en Colombia, iglesias en México, iglesias que predican el evangelio, la comisión nos ha sido encomendada. Amén. Es un mandato. Vayan conmigo Mateo 28 rápidamente, hermano, por favor.
Mateo 28. Déjenme hacer mención breve de la gran comisión. Dijo el apóstol Pablo, disculpe, Jesús dijo antes de ascender al cielo, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les estaba diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos nosotros lo que es la esencia de la gran comisión. ¿Qué es la esencia? Hacer discípulos. A esos discípulos bautizarlos y ellos enseñarles los mandatos de Cristo. Y así es como Jesús edifica su iglesia. Y aquí o en Tel Aviv o aquí en Cairo, Egipto, es lo que nos ha llamado el Señor a hacer discípulos. ¿Cómo hace su discípulo? Predicándole a Cristo. Para que él conozca el evangelio y crea en Cristo, y luego ese discípulo lo bautizas, y creemos que el bautismo era inmediato después de la salvación. Así fue el libro de los Hechos, así es el ejemplo en la Biblia, y que ellos que bautizas les enseñas los mandatos de Cristo. Es la esencia de la gran comisión. Pero mira Marcos 16, por favor. Y hermanos, y esta comisión nos ha sido encomendada, hermanos, a cumplir. Y es lo que nos debe mover, hermanos, a tener conferencias de misiones. Lo que nos debe mover a ir puerta a puerta. Lo que nos debe mover a apoyar económicamente a obra misionera. Porque se nos ha dado una comisión. Marcos 16, versículo 15, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí vemos nosotros, hermanos, el alcance es a toda criatura en todo el mundo. No es una sugerencia, no es una frase bonita, hermanos, es un mandato de Cristo. Entonces, cada iglesia debe tener un programa de llenar toda su comunidad con el evangelio. Debe tener una visión de comenzar iglesias y debe tener una visión de enviar a misioneros, porque hemos sido mandados a predicar el evangelio a toda criatura, hermano. A todas las naciones, todo pueblo, toda nación, toda gente en este mundo. Esa es la comisión que se nos ha encomendado, hermanos. Amén. Mire conmigo, por favor, Juan. Rápidamente, Juan. Bueno, Lucas 24, muy brevemente, Lucas 24. La comisión se nos ha encomendado, hermanos. Jesús dijo allí en Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí vemos nosotros, hermanos, la necesidad, como fue necesario que Cristo padeciese y resucitase para ser salvo, para que haya salvación. Es igualmente necesario, hermanos. Es necesario que se predique a Cristo. Por eso digo, Pablo, si lo hago de buena voluntad o de mala voluntad, tengo una comisión. Es necesario, hermanos, que se cumpla con el mensaje, de predicar el mensaje de salvación. Miren conmigo Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Este pasaje me encanta, porque vemos el corazón del Padre y vemos la obediencia de Cristo. Como me envió el Padre, Jesús dijo, por amor al mundo. Y como yo estoy dispuesto a ir al mundo, a dar mi vida, yo a ustedes los envío. Hermanos, aquí vemos nosotros la importancia
de enviar. Yo digo esto, en México hay unas 3,000 iglesias bautistas independientes. Si cada iglesia enviara a un misionero a otra parte del mundo, pudiéramos impactar el mundo con el evangelio. Pero tristemente no es el caso. No es el caso. Y muchas iglesias en América del Sur, porque he predicado en muchas partes de América del Sur, Centroamérica y muchas partes de México, tenemos el pensar, no, primero mi país, primero mi gente. Ya cuando empezamos a pensar otras partes del mundo. No, hermanos, Jesús nos manda a predicar el evangelio a todo el mundo a la misma vez. Y hay que estar involucrados en enviar a misioneros. Y enviarlos con apoyo económico. Mire Hechos capítulo 1, Hechos 1, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Dijo Pablo, tengo la comisión me ha sido encomendada a ti y a mí también, hermanos queridos. Dijo Jesucristo, ahí en Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Aquí vemos claramente, hermanos, que a la misma vez que estamos predicando el evangelio en nuestra ciudad donde vivimos, a esa misma vez estamos predicando el evangelio en otras partes de nuestra provincia, otras partes de nuestro país y otras partes del mundo. Hermanos, hay que cumplir con la gran comisión a la misma vez. A la misma vez. Y por eso tenemos conferencias de misiones. Para que ustedes como iglesia puedan entender que esta es la comisión que debemos nosotros estar como iglesia implementando, ganando almas, comenzando iglesias y enviando misioneros a los 4 rincones de este mundo. A eso nos mandó Jesús. Escuchen bien, hermanos, yo creo esto. La razón de existir de la iglesia es cumplir con la gran comisión. William Carey, gran misionero a África, que a través de su ministerio más de 1,000 misioneros llegaron a China. William Carey, no, espérate. Luis Ramos, ¿dónde estás? William Carey fue a la India. A la India. El padre de misiones modernas, William Carey, dijo lo siguiente: no podemos como hombres o cristianos ignorar que gran parte de nuestros prójimos, cuyas almas son tan inmortales como las nuestras, están en ignorancia y perdición. Hudson Taylor, el misionero a China, que tal vez llegaron más de 1,000 misioneros a la China, dijo lo siguiente: jamás hubiera pensado en ir a la China si no hubiese creído que los chinos están perdidos y necesitan a Cristo. Y dicen que nunca el sol salía en la China sin que Hudson Taylor estuviera intercediendo por los perdidos de China. Hermanos queridos, el no cumplir con la gran comisión es desobediencia. El no ganar almas es desobediencia. El no enviar a misioneros y no apoyarlos es desobediencia, hermanos. Es que si realmente lo creyésemos, hermanos queridos, igual que a Pablo, nos moviera a cumplir con la gran comisión. Pero sigamos adelante. ¿Está conmigo, hermanos? 1 Corintios 9, por favor. 1 Corintios 9, por favor. ¿Qué movía a Pablo, hermanos? Una carga genuina. Una convicción personal. La comisión, el obedecer la comisión que le fue encomendada. Pero note lo que dice 1 Corintios 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Note la frase: para ganar a mayor número. Dijo Pablo: me he hecho a los judíos como judío para ganar los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve algunos. Note el deseo de Pablo de ganar almas. Amén. Su deseo. Dijo Pablo, me he hecho siervo de todos para poder ganarlos a Cristo. ¿Sabe lo que movía a Pablo, hermanos? Disculpe. Pablo tenía compasión por los pecadores y un deseo sincero que sean salvos. Pablo tenía compasión por pecadores con un deseo sincero que ellos fueran salvas. Y Pablo estaba dispuesto, hermanos, a sacrificar. Dijo Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dispuestos a sacrificar, dispuestos a dar, dispuestos, hermanos, a perder aún su libertad, dispuesto a pagar cualquier precio para que gente fuera salva. Hermanos, y ese es el problema de hoy en día. Buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestro bien, buscamos nuestro placer, y mucha gente no le importa que gente se esté yendo al infierno. No tenemos compasión por los perdidos. Me recuerdo mucho, hermanos queridos, y al pasaje que siempre, cuando pienso en las almas, siempre pienso en este pasaje, Mateo 9:35, Mateo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, si nosotros tuviésemos el corazón de Jesús, si tuviésemos, hermanos, la compasión de Jesús, hermanos, nosotros estuviéramos involucrados y estuviéramos activamente, hermanos, viendo a gente salva. Hermanos queridos, tener un deseo genuino, porque tenemos compasión por los perdidos. Conocí a este siervo de Dios personalmente. Escuché dar esta ilustración personalmente. Su nombre era Tommy Tillman, está con Cristo. Fue misionero en Tailandia, y él fue a Tailandia, hermanos, a predicar el evangelio a colonias de leprosos. Comenzó iglesias entre leprosos, Tommy Tillman. Dijo que un día estaba él caminando por el centro de Bangkok, la capital de Tailandia, y vio en una esquina a una persona mendigando, y cuando se acercó y lo vio, se dio cuenta que era un leproso. Estaba mendigando, pidiendo limosna. Y cuando la gente la pasaba, le pedía limosna. Cuando la gente lo veía y volteaba y no le daban, les maldecía. Como decimos en México, un limosnero con garrote. Y el hermano Tillman se le quedó viendo. Y efectivamente, cuando la gente pasaba y no le daba, les gritaba. El hermano Tillman se le quedó viendo, y Dios movió su corazón por él. Se le acercó y tomó dinero y le dio dinero. Y le dijo el misionero a este leproso: Dios te ama y yo te amo. El misionero se le quedó viendo, el leproso se le quedó viendo, dijo: ¿tú me amas? Dijo: mira, mi familia aún me corrió, yo vivo solo afuera de la ciudad. Tú dices que me amas, eres un mentiroso. Y que Dios me ama, mira lo que Dios me hizo, me dio lepra. Pero Tommy me dijo: Señor, si usted pudiera saber cuánto Dios le ama, y también yo le amo. Y de repente, este misionero dijo al leproso: y para comprobarle que le amo, estoy dispuesto a ir con usted esta noche y quedarme en su casa con usted. El leproso se le quedó viendo: ¿tú irías a mi casa y pasar la noche conmigo? Dijo: sí, lo haré. Y hermanos, y se fue este misionero con el leproso y fue a su casa, un lugar parecía el Muradar. Vivía en un jacalito, piso de tierra,
una mesa, 2 sillas y pobreza extrema. El leproso tomó un tapete y lo puso en el piso, dijo, tú duerme allí. Puso otro tapete sobre el piso y durmió al lado del misionero. Pasó la noche con él. Esa siguiente mañana se despiertan y le dijo el leproso, siéntate a la mesa. Se sentó a la mesa y este leproso tenía en una bolsa arroz y puso un plato enfrente del misionero y con su mano, hermano, lo estaba haciendo adrede, con su mano metió la mano en la bolsa de arroz y le puso el arroz en el plato del misionero. Y se le queda viendo. El misionero toma el plato y lo toma y empieza a comer el arroz. El leproso empieza a llorar y le dijo, ahora te creo que tú me amas. Y dijo, sí, pero hay alguien que lo ama mucho más que yo. Le pudo presentar el Evangelio de Cristo y este leproso fue salvo. Amén. Hermanos, ese hombre mostró la compasión de Cristo. Y la verdad es que nosotros, hermanos, tenemos corazones endurecidos, corazones indiferentes a la condición de un mundo perdido. Por eso no vamos a ganar almas, por eso no hablamos con el de Cristo y por eso cerramos nuestro corazón a la necesidad que hay en la obra de Dios. Oh, que Dios nos dé un corazón de compasión, un deseo genuino de ver a gente salva. ¿Está conmigo, hermanos? Pero sigamos adelante, más 2 verdades más, por favor. 1 Corintios 9, por favor, ¿qué movía a Pablo para predicar el Evangelio, cumplir con la gran comisión que le fue encomendada? Note conmigo, hermanos, número 5, versículo 23. Versículo 23. Dijo Pablo, y esto hago, o sea, me echo débil a los débiles, a todo me echo de todo, para que de todo modo salve algunos. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Número 5, hermanos. Pablo estaba comprometido con la causa del Evangelio. Estaba comprometido. Y dice, pastor, pues yo no soy pastor, no soy misionero, pero todo cristiano debe de estar comprometido con la causa de Cristo. Es la causa más importante, hermanos queridos. No lo que está pasando ahorita con Trump y con los aranceles de todo el mundo. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está pasando aquí en esta iglesia, en esta noche, que se está tratando de movernos para que nosotros cumplamos con la gran comisión, porque es lo más cercano al corazón de Cristo, la salvación del mundo entero, hermanos. Comprometidos con la causa del Evangelio. Digo, Pablo, me he hecho copartícipe. Pablo, esa palabra copartícipe, está diciendo, me he hecho compañero. Compañero. Digo, Pablo, me he hecho compañero del Evangelio, me he hecho compañero de su mensaje, me he hecho compañero de la adversidad que trae el Evangelio, me he hecho compañero de la bendición del Evangelio, me he hecho compañero del mensaje del Evangelio. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque me he hecho copartícipe de él. Hermanos, Pablo se entregó a la causa del Evangelio. Estaba consumido con predicar el Evangelio, hermanos. Mire conmigo, por Romanos 9. Hermanos, y no estoy predicando este mensaje como si yo fuera el mejor ejemplo. No, hermanos, Dios me habla a mí también de estar más comprometido, de estar más entregado a la causa del Evangelio, hermano querido. No a mi ministerio, porque mi ministerio es importante, sino su nombre y que el Evangelio se predique en todo el mundo, hermano querido. De eso nos debemos, a eso nos debemos comprometer. Dijo Pablo, Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón
Porque decía yo mismo, será anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que soy parientes según la carne. Pablo dijo, yo sé que les es difícil creer lo que les voy a decir, pero el Espíritu Santo da testimonio en mi conciencia que digo la verdad. Estuviera dispuesto de pasar la eternidad separado de Cristo, si eso fuera para que mi pueblo fuera salvo. Pablo tenía el mismo corazón de Jesús, hermanos. Me impacta esto, hermanos. ¿Pero por qué? Escuche bien. Porque Pablo se hizo copartícipe del Evangelio. Porque Pablo se entregó a la causa del Evangelio. Y tanto fue su entrega que Dios le dio ese corazón, el mismo corazón del Señor Jesucristo. Hermanos, escúchenme por favor. Debemos nosotros como cristianos tener la causa de Cristo como la causa más importante. Por eso en mis finanzas, honrar a Dios con mis diezmos y apartar mi ofrenda misionera y mis ofrendas para la obra del Señor es mi prioridad número 1 en mis finanzas. Porque estoy comprometido con el Evangelio. No soy perfecto. Por esa razón, oro que Dios me use para ver a gente salva. Le pido que me llene del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Por eso voy a tocar puertas. Por eso discipulo gente. Por eso apoyo misioneros. Por eso invito misioneros. Por eso tenemos una casa hogar. Por eso tenemos Monte de Paz. Por eso hemos comenzado docenas y docenas y docenas de iglesias para la gloria de Dios. Por eso nuestra iglesia apoya a más de 170 misioneros en el mundo. ¿Por qué? Porque la causa del Evangelio es la causa más importante, hermanos. Amén. Entregados a la causa del Evangelio. Hace unos años estaba ganando almas, allí donde yo gano almas, en la ruta que pudimos comenzar. Yo no soy el capitán, pero trabajo en esa ruta. Y bajé, tocó la puerta y bajé las escaleras de un condominio. Había un joven que estaba parado abajo. Se me quedó viendo, dijo, ¿eres el pastor Ramos? Dije, sí. Y entró corriendo a su casa, mamá, ven, por favor, voy a presentarte, pastor Ramos. Lo vi y dije, ¿quién será? Me dijo, ya que me prestó su mamá, me dijo, pastor, ¿no me recuerdas? Dije, no tengo idea quién eres. Y me dijo, ¿recuerdas? En Tercera Grande, yo estaba sentado en una riel de tren y vino la memoria. En Tercera Grande, unos años antes de eso, fuimos a ganar almas. Tenemos una grande en la iglesia. Estacioné mi carro, iba a ir a juntarme con los hermanos, pero vi a este jovencito sentado en la riel con una bolsa de cartón, inhalando resistor, drogándose. ¿Es resistor aquí también? Ok, eso, amén. Eso, ya entendieron. Y me le quedé viendo y le dije, hola. Y me dijo, hola. Ah, dije, todavía está lúcido. Me dijo, le dije, ¿me puedo sentar junto a ti? Dijo, adelante. Y le presenté el mensaje de salvación. Oró conmigo para aceptar a Cristo como Salvador personal. Le invité a la iglesia, dijo, no soy de aquí. Pero se portó bien conmigo, escuchó muy bien. Y me fui. O sea, no me quiso dar su dirección tampoco. Entonces ese día me dijo, ¿te recuerdas de Tercera Grande? Dije, ¿tú eres ese joven? Dijo, sí, pastor, yo soy ese joven. Digo, pastor, acabo de regresar de cursar mi primer año de Instituto Bíblico en Monterrey. Asiste a la iglesia el hermano Fidencio, allí en San Luis Potosí.
Y ahora, y él hoy en día sirve como centro de pastor de él. Y hermanos, es que es hermoso, hermanos, predicar el evangelio. Y como un día será el cielo, amén, hermanos. Debemos entregarnos a la causa. La causa demanda fidelidad a predicar. La causa demanda dinero. La causa demanda tiempo. La causa demanda sacrificio. La causa demanda entrega de nuestras vidas. La causa demanda que estemos algunos dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. La causa del evangelio. Pero para terminar, mire conmigo, ¿qué movía a Pablo? ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué movía a Pablo a predicar el evangelio, a cumplir con la gran comisión? Mire, 1 Corintios 9, favor, versículo 24 y 25. Después que dijo él, versículo 23, esto hago por causa del evangelio. Y luego, como que cambia de tema, pero no está relacionado. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se obtiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona ¿qué? ¿Una corona qué? Pablo dijo, estoy corriendo una carrera. Y dijo Pablo, disculpe hermanos, dijo Pablo, voy a golpear mi cuerpo y voy a terminar mi carrera, porque su carrera, ¿cuál era, hermanos? La causa del evangelio. Pero Pablo sabía que al final de esa carrera había coronas. Coronas. ¿Sabes lo que movía a Pablo, hermanos? A predicar el evangelio, entendiendo que en el cielo habrá coronas, habrá recompensa. Mire un ejemplo de esto. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Son despiertos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Hermanos, el cielo es real. Hermanos, las recompensas son reales. Las recompensas son eternas. Amén, hermanos. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, hablando de la recompensa. Primera de Tesalonicenses 1. No, disculpe, 2, es 2. Es capítulo 2. Versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo dijo a esta iglesia, yo les vi cuando ustedes recibieron el evangelio, y ustedes en el cielo van a ser mi corona, van a ser mi gloria, van a ser mi gozo. Hermanos, así es. Todos aquellos que han ofrendado, hermanos, han invertido $1 o $2 o $1,000 en enviar a misioneros, va a haber recompensa por lo que tú has invertido en la obra misionera. Va a haber recompensa por cada maestro de escuela dominical que fielmente enseñe a sus niños la palabra de Dios. Va a haber recompensa por cada aquel que se involucra en la obra del Señor y sirve a Dios. Va a haber recompensa por cada alma que tú guías a Cristo. Va a haber recompensa por cada alma a quien le hablas de Cristo. Va a haber recompensa por cada folleto que tú diste en nombre de Jesucristo. Va a haber recompensa, hermanos, por todo lo que hacemos por Cristo. Va a haber recompensa por aquellos que salieron a predicar el evangelio a otras partes del mundo. Hay recompensas eternas. Por eso dijo Jim Elliot, hombre que dio su vida allí a los indígenas allí en Ecuador, dijo lo siguiente: no es necio quien da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Hay coronas, hermanos, el cielo es real. Y esta vida es más que una preparación para lo eterno, hermanos. Y tristemente muchos cristianos viven como si esta vida era todo. Cuando era estudiante del colegio bíblico hace algunos años, tenía pelo, estaba joven. En mi último año de colegio bíblico,
era uno de los predicadores de la iglesia infantil, de la iglesia hispana, allí en Hammond, Indiana. El pastor de la iglesia hispana era el pastor Elmer Fernández. Y ese día eran los predicadores de la iglesia infantil de los hispanos. Y ese día hubo un día grande, un día especial. Llegaron como unos 400 niños visitantes en las rutas de la iglesia hispana. Y ese día prediqué sobre el arca de Noé. Y cómo nomás la familia de Noé fue salva. Porque entraron en el arca. Y no vino el diluvio. Y prediqué que Jesús era que la arca era un tipo de Jesús. Y que solo el arca puede salvar a la gente. Y solo Jesús puede salvar a la gente. Prediqué de Jesús usando el ejemplo del arca de Noé. Cuando di la invitación, pasaron niños, muchos niños, a recibir a Cristo. Cuando vi al lado izquierdo mío, había un niño, lo conocía, se llamaba Juventino. Yo había sido su capitán de ruta. Lo vi, estaba llore y llore y llore. Como 9 años de edad, me acerqué a Juventino. Juventino, ¿qué pasa, mi hijo? ¿Quieres aceptar a Cristo? Dije, no, hermano Luis, yo ya acepté a Cristo. Dije, Juventino, entonces, ¿por qué estás llorando? Dijo, Juventino, hermano Luis, hace unas semanas, mi padre de un viaje de México sufrió un ataque de corazón, tuvo accidente y murió. Y me dijo con bueno, disculpe, hermanos, me digo llorando, hermano Luis, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Unos 2 años trabajando en la ruta donde vivo Juventino, invité a su mamá, María, su mamá aceptó a Cristo. Su mamá con Juventino y sus hermanitos empezaron a ir a la iglesia del camión todos los domingos ahí en Chicago. Y un día llegué a su casa para hablar con su papá de Cristo. Su papá se llama José. José María, buenos nombres mexicanos. Le empecé a hablar de Cristo y él me dijo, mira joven, pierde su tiempo conmigo. Y abrió su camisa, una medalla de la Virgen de Guadalupe. Dijo, yo soy devoto a esta Virgen y a mí no me hables de tu religión. Y estaba bien enojado conmigo. Pero cada semana iba a visitar a Juventino, sus hermanitos y a María y enseñarles y invitarlos a la iglesia. Y varias veces veía a José. Un día estaba asando carne y fui a ver si me daban, no es cierto, fui a hablar de Cristo y no quiso, me cortó. Y no me dio carne tampoco, pero bueno. Pero pasaron algunos meses y una tarde, antes de regresarnos al colegio, les quedaba como una hora y media. Terminé mi ruta y el Señor puso en mi corazón, ve a hablar de José de Cristo. Llegué a la casa de José y toqué y contestó María. Y María, dije, oye, ¿está aquí José? Dijo, sí, hoy es su cumpleaños, estamos celebrando su cumpleaños. ¿Quisieras pasar a cenar con nosotros? Dije, claro que sí. Era estudiante y estaba hambriento siempre. Y sirvieron tamales y atole. Y me sentó junto a su esposo José. Comimos primero, fui sabio, amén. Esta vez comí primero. Comimos, empezamos a hacer plática. Él era de Zacatecas y yo había estado en Zacatecas y empezamos a platicar. Y como que vi que bajó la guardia. Y dije, José, quisiera hablar contigo. ¿Me dejas hablar contigo unos minutos? Dijo, está bien, Luis. Fuimos a la sala y él dijo, espérame. Fue y tomó en un librero la Biblia, pero la Biblia guadalupana. Sí, así de gruesa. Pero esa Biblia contiene el Evangelio. Abrí la Biblia y con su Biblia le hablé de Cristo. José fue salvo. El siguiente día fue a la iglesia. Y después se bautizó. Entonces, cuando Juventino me dijo, hermano Ruiz, ¿dónde está mi papá? Le dije, hijo, Juventino, tu papá está en el cielo. Dijo, ¿cómo sabes? Le dije, Juventino, yo gané a tu papá Cristo. Hermanos, así fue Juventino. Se me quedó viendo y brincó, hermanos. Brincó y se me colgó de mi cuello y me decía en inglés, thank you, Brother Luis,
Thank you, Brother Luis. Y hermanos, es lo que yo quiero un día, escuchar en el cielo. Gracias porque tocaste mi puerta. Gracias porque oraste por mi salvación. Gracias porque invertiste con sacrificio para que el evangelio llegara a mi ciudad, a mi pueblo. Y este misionero llegó porque tú lo apoyaste. Gracias porque fuiste fiel, hermano. Habrá recompensas en el cielo. Si realmente lo creyésemos. Entonces, hermanos, igual que a Pablo, nos debe mover una carga genuina. Debemos tener una convicción que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Debemos nosotros entender que hay una comisión que hay que obedecer. Debemos tener una compasión, hermanos, deseo que gente se salva. Debemos de comprometernos que la causa del evangelio y debemos entender que habrá valido la pena. Porque el cielo es real. Habrá recompensas en el cielo. Padre, te doy gracias porque el Espíritu Santo guió a Pablo a hablar de su anhelo de predicar el evangelio. Mi Dios,